materiales que usan los del campo y tenemos gente que trabaja en esos lugares. Obviamente también tenemos gente que trabaja en lugares cerrados, en lugares que están por mucho tiempo sin uso y se dedican a limpiar. Las características del ciclo del antivirus es, primero, que a veces llueve y inunda. Hay lugares, por ejemplo, como en San Julián. ¿Hay alguien de San Julián por acá? Bien. San Julián tiene una brecha, se llama Los Núcleos. Llegas hasta el núcleo 53 y a partir de ahí empiezan las lluvias y todo eso es inundado. San Julián es netamente agricultura. Entonces cuando hay esas lluvias que empiezan a crecer, pues los ratones empiezan a ir a buscar un lugar donde estar. Y también buscan alimento, ¿no? Y si lo consiguen en esos lugares, pues se quedan ahí. Una vez que hay aumento de población de ratones, porque se reproducen muy fácilmente, hay la transmisión de los roedores hacia el ser humano a través de las heces, la orina y la saliva. No está comprobado, no hay casos donde la transmisión entre hombre y hombre, persona a persona, sea algo real. No está evidenciado, pero sí se sabe que las heces, la saliva, la orina están plenamente comprobadas. Entonces, estamos hablando de una enfermedad zoonótica emergente transmitida por roedores, ratones, caracterizada por síntomas de fiebre, afecciones gastrointestinales, seguida por dificultad respiratoria e hipotensión. Esta enfermedad tiene una característica que provoca el síndrome cardiopulmonar por antivirus. Al decir síndrome cardio, estoy diciendo que afecta al corazón, provocando hipotensión, y afecta al pulmón, provocando insuficiencia respiratoria. En todos los casos, no en todos los casos. Pero sí, cuando encuentra el síndrome pulmonar, hay un compromiso respiratorio y hay compromiso cardíaco. El agente causal pertenece al género antivirus de la familia Bungyaviridae y su nombre proviene del río Hamtan de Surcorea, donde originalmente se lo descubrió. En 1926, recién en Estados Unidos, Nueva York, se conocen los primeros casos de antivirus. Pero ya en 1978 se sabía de este problema grave. Y uno dirá, ¿por qué es grave si casi no sabemos de estos casos? Es que la mortalidad de estos casos puede llegar al 60%. ¿Qué quiere decir? Que el que lo tiene 60% de posibilidad de morir. Y que la edad media no es ni la edad adulta ni la edad de niños, como en el caso del sarampión. Casi todos son niños. Hoy iba a dar la clase de sarampión, pero no la acabé. Esto tengo ya de tiempo. Pero la próxima semana voy a hablar de sarampión. ¿Por qué? Porque no hay muchos datos. Nadie escribe en Bolivia en sarampión. Hay de Brasil, hay de Argentina, pero en Bolivia nadie escribe. A ver si alguien consigue un caso clínico de sarampión actual y lo puede documentar para ver qué características tiene. Entonces, el asunto es que si alguien adquiere antivirus, tiene 60% de mortalidad. No todos, va desde el 20 hasta el 60%. Pero eso puede ser. Algunas noticias que hubieron en junio del 2023, 2 muertes por antivirus en Bolivia, se confirmaron en el norte de La Paz. Ustedes saben que el norte de La Paz es los Yungas, la mayor parte de La Paz es clima cálido por la parte norte, ¿no? En Palos Blancos, en San Buenaventura, ¿no? Y corresponden a mujeres, y una de ellos tenía 18 años y otra 26. Pacientes jóvenes, ¿no? Que murieron. En mayo de 2023, caso de antivirus en Cochabamba, notificaron casos de antivirus en Cochabamba, se trata de una mujer de 26 años en Villa Tunari, ¿no? La paciente se encuentra estable. Y durante el fin de semana se confirmó en el centro de enfermedades Cenitrop, ¿no?
En 2022, el antivirus se confirma en Santa Cruz 3 casos, en la provincia de Ichilo, Guarnes y Guarayos. Andrés Ibáñez, núcleo de Chávez. Los pacientes confirmados tienen 27, 43, 45 años de edad, ¿no? Esto fue aquí en Santa Cruz. Y en 2019 ya en Tarija hubieron 5 muertos por antivirus, donde se registró la mayor cantidad de casos en Bolivia, en Tarija, ¿no? En mayo, se notificó en mayo un nuevo caso de antivirus, varón del municipio de Pacaya, se encuentra en el Hospital Regional San Juan de Dios, ¿no? Y estos casos que estuvieron en Bolivia llegó al 50% de mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Si hubieron 10 casos, 5 murieron. Pero 5 murieron y la característica principal es que estos eran jóvenes y no tenían comorbilidad. Porque ¿qué joven tiene comorbilidad? Les apuesto de aquí, uno debe tener comorbilidad. Me va a decir, sí, doctor, yo tengo una enfermedad de base de nacimiento. Pero las comorbilidades empiezan a mi edad, a partir de los 40. Entonces yo ya no voy a comer pollo frito. Al menos 13 países de las Américas tienen áreas endémicas. Cada año, 300 casos. Desde 1993, cuando el virus fue reconocido, hasta el 2016, se han registrado 6.300 casos. Las infecciones pueden ser fatales, las tasas de mortalidad llegan al 60%, no existe tratamiento, ¿no? El diagnóstico temprano puede reducir las tasas de mortalidad y la prevención es la única arma que tenemos contra esto que nosotros llamamos. En algún momento les va a tocar hacer su provincia y los van a mandar afuera de Santa Cruz, aunque haga la auxiliar, les va a tocar. Recién tengo un nuevo esclavo. ¿Quiénes conocieron a mi esclavo? Los que fueron a práctica. No vinieron los que fueron a práctica. Ya venganza. Pero tengo un nuevo interno, digo, que llegó al obrero y es de acá de la universidad. Me dijo, soy de la obrera. ¿Y dónde estaba? Estaba en San Matías. ¿Ya estás volviendo? Sí. ¿Ya conociste la realidad boliviana? Sí. ¿No? Entonces a usted le va a tocar y atender a las comunidades y van a notar que lo que le estoy diciendo de las comunidades, en los lugares donde trabajan los agricultores, todo es verdad. ¿Cómo llegan? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer educación en salir a la población y hablar de este tema. Porque un joven trabajador puede morir por nada más por infectarse por este virus, ¿no? Es una parte de la misión que tenemos como médicos, nosotros, poder... Y este es el virus a la microscopía, en un barrido que lo van a ver con la doctora Cosa, con la doctora Cheli, la doctora Arauz. Arauz. Yo trabajo con la doctora Arauz. La familia Buñaviridae constituye uno de los grupos virales taxonómicos más diversos, ¿ya? Y su relación está en este grupo de acá. Buñaviridavirus, antivirus, nairovirus, ¿no? Y nosotros estamos acá. Este es el que tenemos en Bolivia. Y este antivirus llega a un del 11 al 25, 30% de mortalidad en nuestro país. Porque a nivel epidemiológico se mide a las bacterias por el grado de letalidad que tienen estas bacterias. Como el COVID. El COVID tenía 50% de letalidad. Pero ¿cuál era la diferencia con este antivirus? Que era más contagioso. Este sarampión es más contagioso que el COVID, pero menos letal. ¿Me entienden? Entonces, este no es tan contagioso porque es propio de lugares con factores de riesgo, pero la letalidad llega a un 60% y el antivirus en sí, para nosotros, llega entre un 11 y 25, 30% de mortalidad, que son las probabilidades que tiene un
paciente a morir. Este libro es el libro de infectología el grande. ¿Cómo se llama? Pero no es Harrison. Pero bonito esto porque muestra todos los virus. Y aquí pone al síndrome pulmonar por hantavirus, ¿no? El género, hantavirus, es una infección crónica del ciervo y otros roedores, contagio por aerosoles o excrementos de los roedores, descubierto en 1993, docenas de casos anuales, causa fiebre, shock, edema pulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el compromiso del hantavirus? Corazón, pulmón y síndromes prodrómicos. ¿Cuáles son estos síndromes? Fiebre, mialgias, artralgias, que son típicos del síndrome febril. Pero cuando esto tiene afección pulmonar y afección cardíaca, ya tengo que prender luces. Y si a esto le agrego que el paciente viene del campo, viene de un lugar donde trabaja o se dedica a limpiar lugares cerrados o tiene un antecedente de haber visitado un lugar cerrado por mucho tiempo y fue ahí, limpió y tuvo contacto, ya ustedes deben pensar que probablemente se trata de un problema de hantavirus. Sin descartar leptospirosis, sin descartar dengue, sin descartar chikungunya, sin descartar Zika. ¿Por qué? Porque son enfermedades. Son propensas El dengue también provoca insuficiencia respiratoria, ¿verdad? mialgia, artralgias, compromiso. Que tenemos ya. Bueno, con la mialgia. Porque cuando le decía, el dengue tiene falla de órganos. ¿Qué órganos? ¿Y qué? ¿Qué produce? Sí, pulmón. Hepático. Unos pusieron derrame pleural, ¿es cierto? Sí. Otros pusieron falla hepática, que produce ictericia, ¿no? Una alteración. Insuficiencia hepática aguda, ¿no? Entonces, en este paciente con hantavirus hay una falla cardiológica y hay una falla pulmonar. En la falla pulmonar hay edema pulmonar y en la falla cardíaca hay hipotensión. El mecanismo de cómo el virus llega a afectar al miocito no está descrito, pero sí dice que tiene afinidad por la red vascular, sí tiene afinidad por aumentar la permeabilidad vascular, pero los mecanismos no son los mismos como en la inflamación. En la inflamación hay un desplegamiento de citocinas que aumentan la permeabilidad vascular y se provoca el edema, la salida de líquido a tercer espacio. Pero en el hantavirus no se conoce cómo exactamente provoca hipotensión, afección cardíaca, el virus en sí. Sí están presentes otros factores de inflamación que los conocemos como el complemento, pero no está descrito en sí cómo el virus afecta al corazón y cómo ese virus provoca lesiones casi iguales a las lesiones del COVID, que se llaman lesiones en vidrio despulido, que son las lesiones características del COVID. Entonces aquí tenemos los virus de las Américas y tenemos acá a Bolivia y menciona con una mortalidad del 12 al 15%, pero por el síndrome cardiopulmonar por hantavirus y fiebre, ¿no? Es lo que menciona Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú. Este estudio es un estudio que salió en 2023, ¿no? Y menciona que la mortalidad o la tasa de letalidad país es del 12 al 15%. ¿Qué pienso que pasa? Pienso que Bolivia no notifica. Sí. ¿No? Hay la enfermera del hospital. Ay, tengo que tiquear. Ya, flojera. No lo notifica, no hay el caso. Si muere y el médico no sabe de qué murió porque el médico no investigó, entonces le pone neumonía grave. Sí, gracias. Pero no sabe qué neumonía es. Si es por virus, si es por parásitos, por hongos, si es COVID, si es influenza, no sabe.
murió de síndrome febril. Y hoy está prohibido en los certificados de óbito poner síndrome cardiopulmonar, síndrome postparada cardiovascular, porque no nos ayuda en nada. Tenemos que saber de qué murió. Y omitimos poner antivirus porque a nadie se le ocurrió mandar un PCR a Cenetrop. O como les enseñé una vez, mandar el perfil de enfermedades tropicales al CEDES. ¿Cuáles componen estos? ¿Antivirus? ¿Oye? Dengue. ¿Qué más? Zika, chikungunya. ¿Qué más? Leptospirosis. Fiebre amarilla. ¿Qué más? COVID. Influenza. Antrax, ¿no? Si el paciente tiene ictericia, hepatitis A, B y C, ¿no? Entonces mandan enfermedades tropicales y van tiqueando. Así ustedes lo manden y no tiquen, Cenetrop igual le va a hacer todas. Si este médico no tiqueó esta, pero igual hagámosle por esa. Porque van a contar una historia en la hoja de notificación de dónde es, cómo llegó, cuándo llegó, van a contar la historia y lo van a leer y le van a pedir. Factores de riesgo. Edad media, los 34 años de edad, 70-80% son hombres, trabajo forestal agrícola, siembra, cosecha de granos, cañaverales, deshierve, construcción, demolición, limpieza de viviendas, acciones que, por ejemplo, van y levantan sótanos o en áreas de almacenamiento o establos. Y estos factores de riesgo que están en la guía del Ministerio de Salud del 2009. Una vergüenza. Factores de riesgo medioambientales, en casos estacionales, principalmente en casos intensos, la lluvia, el cambio de clima, ¿no? Debido a competencias interespecies, presencia de depredadores, alteraciones del ecosistema, ¿no? Épocas de cosecha, zafra, incrementa la población de roedores y también el almacenamiento inadecuado de granos, que también provoca, es un factor de riesgo ambiental. Entonces, los roedores son los principales hospedadores naturales de antivirus, tanto como del síndrome cardiopulmonar y del síndrome que provoca lesión renal. El síndrome pulmonar por antivirus provoca lesión pulmonar y provoca afección cardíaca. Pero este síndrome de afección renal, este de acá, yo no lo conozco hasta hoy, pero está descrito en los libros. Que igual el manual de antivirus no lo menciona, pero en el Harrison sí lo menciona, y en el libro de Michels también lo menciona, ¿no? Yo no lo he visto como unos 10 casos de antivirus en el hospital, y los 10 han hecho síndrome pulmonar, cardiopulmonar por antivirus. Los roedores excretan los antivirus en la saliva, orina y heces, y los humanos se infectan al inhalar los virus secretados, o en raras ocasiones por mordedura de roedores casi no es posible. No sé si a mí me hubiera dado eso. ¿Les cuento la anécdota o no? Sí, story time. Yo hice mi internado en San Juan de Dios, porque dijeron, ¡ay, se aprende más! Yo fui esclavo de San Juan de Dios. Doña Dorita ya me decía, ya no quiero ni verlo a usted, pero mi paciente se va a morir, necesita medicamento. Porque vas con tu cajita después de la visita, al primer interno que llega le dan más medicamentos. Yo corría a la Bozán con doña Dorita para que me den medicamentos para mis pacientes. Y si no consiguen medicamentos, los residentes, los jefes, que se inventan. Y un albumidador de 300, ¿no? Yo corría porque no quería poner el libro. Pero cuando los internos no tienen cuarto, por esa época no tenían cuarto, dormían donde podían, en las escaleras, ponían colchones en las escaleras, donde caía el sol. Y yo decía, yo me voy a abrigar. Ya vi un depósito de colchones. Y agarré un día y vi que todos ya se fueron a dormir, ya eran las 2 de la mañana, y lo agarré y me fui a dormir a ese depósito. Y era así los colchones hasta arriba ya.
No sé cómo me subí. Y me eché en los colchones ahí, sentía el polvo, sí. Pero era más mi sueño, mi cansancio, que me dormí. Pero no sé qué pasaba, sentía así. ¿Qué pasó aquí? Más rato de nuevo. Su mascota. Hasta que dije, no estaba. Le tomó cariño. Me bajé a las 5 de la mañana o algo así. Y ya miré una rata, que no sé por qué. Ya nunca más volví a ir. Mascota de Yo novela. pensaba que era yo el vivo. Entonces tenemos el síndrome pulmonar por hantavirus y tenemos la fiebre hemorrágica por síndrome renal. ¿Ya? Esto es de afección renal. El síndrome pulmonar por hantavirus afecta pulmón, corazón, la red vascular, provocando aumento de la permeabilidad, con eso hipotensión, el hígado y los riñones. Estos dos más raros, pero esto sí o sí ocurre, ¿ya? Y tiene que ver con la aspiración del virus a través del ratón. ¿Cuáles son las características de este roedor? Primero, que tiene una cola larga, y dos, tiene las orejas pequeñas, ¿ya? Esa es su principal característica y mide más o menos entre la cola y el roedor 12 centímetros. Esto no es excluyente. Las ratas pueden igual contagiar o transmitir, perdón. Ratones de otras especies diferentes a estos igual pueden transmitir la infección. Me acuerdo que en epidemiología el doctor Torres, fallecido él, un gran maestro mío, decía que tiene que cumplir estas características. La orejita redondeada, pequeñita, así. No es así, ¿no? Los libros dicen, y los libros actuales dicen, ratas o ratones. Las ratas obviamente son más grandes, ¿no? Pueden subir paredes así, rectas, se suben sin problema, y no es típico de un ratón. Pero vamos a hacer caso porque esto dice la guía del Ministerio de Salud, y los del Ministerio de Salud hacen el examen de residencia médica. Aunque lo hacen mal, pero lo hacen. ¿Vale? Así va a ser. El contagio roedor a persona, el ser humano se enferma al estar en contacto con virus en el medio ambiente, partículas aerosoles, ¿no? Y los síntomas: dolor muscular, fiebre, dificultad para respirar, cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza y tos. Son síntomas que están en los cuadros febriles. Por eso es importante, cuando no encuentra un foco evidente, foco infeccioso evidente, pensar en síndrome febril y abrir el abanico de posibilidades y ver el entorno epidemiológico. Y el entorno epidemiológico quiere decir dónde vive, con quiénes vive, en qué área geográfica vive, dónde vivió antes, dónde residió antes, viajó en los últimos días, dónde estuvo o qué tipo de alimentos consumió. Ahí va tu entorno epidemiológico y ahí va a saltar. Yo vengo de San Julián, hoy trabajo allá, yo vengo de Yapacaní, vengo del norte, de Guardia, vengo de allá. Ya. ¿Y en qué trabajo? Yo trabajo en una estancia, que es agricultura y ganadería. Ya está su entorno epidemiológico. Y ahí automáticamente haces tu hoja de epidemiológica y mandas a... El contagio persona a persona a través de secreciones respiratorias. Esto no está evidenciado que sea así. No hay caso. Pero está descrito. Como les digo, no es una sola especie, son varias especies, y las otras especies hay en Europa, en Estados Unidos, donde se han estudiado y se han encontrado casos de esta. Y acá este bonito cuadro, que lo saqué del artículo ese del 2023, donde nos muestra el periodo de incubación, el síndrome de enfermedad y el periodo de convalecencia. La incubación dice que tarda entre 5 y 25 días, pero puede ser de 3 a 6 días, no hay una etapa exacta.
Y en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus tenemos clínica y tenemos laboratorio. En la parte clínica, en la etapa de incubación y el síndrome no tenemos nada, pero en el momento de la enfermedad en sí tenemos insuficiencia respiratoria, hipotensión o shock. ¿Qué quiere decir shock? Quiere decir presión arterial baja a pesar de que le hago volúmenes de líquidos y el paciente no responde. Es un shock. Tu paciente llega con 70-30 al hospital, automáticamente dice está hipotenso y le voy a hacer una carga de líquido de 200 cc o de 300 cc. Le haces una carga de líquido de 300 cc, le vuelves a medir la presión y el paciente sigue 70-40. Ahí tú agarras tu espada y dices, tú eres paciente con shock. ¿No? El paciente con shock. Y aparte que si está con insuficiencia respiratoria, ya es la clínica. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Trombocitopenia. Típica en dengue, también. Proteinuria. Vamos a ver examen de orina si hay proteinuria. Hematocrito elevado. Inmunoblastos. Células inmaduras. Creatinina elevada y niveles de LDH elevados. Pero aquí lo más llamativo es la trombocitopenia y la proteinuria, que normalmente en el caso de hantavirus sí o sí están. La trombocitopenia y la proteinuria. En el caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal, de la misma forma se agrega solamente acá petequias y hemorragias, pero sí hay una gran consideración por el aumento de asuados, por la creatinina y la urea. Una creatinina que puede estar hasta 1.3, que esté en 2 y sea joven, llama la atención. No puede haber un joven con 2 de creatinina. No puede, a menos que esté deshidratado, haya tortado todo el segundo anillo el domingo en sur, por tener la foto con la medalla, ¿no? Y tener el Powerade mi domingo. Todo deshidratado, ya, creatinina de 1.8, 1.6. Pero un joven con fiebre, enfermo, no puede tener creatinina de 2. Pero aquí ya va. Insuficiencia renal, hipotensión, seguramente esto más esto ya está bloqueado el paciente completamente, no orina. Y petequias y hemorragias. En el laboratorio, trombocitopenia también, proteinuria, creatinina elevada, hematocrito elevado y niveles de LDH elevados. Es lo que vamos a encontrar. Pregunta será, ¿cuáles son las características laboratoriales de un paciente con hantavirus? En su criterio. Y ustedes pondrán trombocitopenia caracterizada por una disminución de las plaquetas por debajo de 150.000. Proteinuria, encontrar proteínas en orina, todo. Hematocrito normalmente elevado en 40-42, 38-40 en mujeres, elevado. Creatinina, asuados hasta 1. A partir de ahí ya se considera insuficiencia renal, ya sea AKIN 1, AKIN 2 o AKIN 3. Niveles de LDH elevados, ¿no? O podrá haber un caso clínico que te muestre trombocitopenia, que te muestre creatinina elevada, que te muestre petequias si tú me dices qué es. Y obviamente que esté el componente epidemiológico del paciente, ¿no? Eso tienen que ver. ¿Y esto para qué sirve? El IgG, IgM y la cadena del PCR en tiempo real para ver cuándo voy a pedir, ¿no? Dice que el ARN vírico se puede pedir en el pleno proceso de enfermedad porque aquí está haciendo un pico, ¿no? Y el IgM a partir de la enfermedad empieza a subir y luego se mantiene el IgM y el IgG va a subir a partir de que el paciente ya está en periodo de convalecencia, ya se va a subir. Te puede salir IgG positiva si el paciente ya pasó la enfermedad. Te puede salir IgM positiva si el paciente está cursando con la enfermedad, pero si el PCR en tiempo real te va a salir positivo si el paciente tiene la enfermedad, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta, puede ser que el paciente haya pasado la enfermedad y el PCR te salga positivo, porque recuerden que van a haber virus muertos, atenuados,
y que el PCR igual lo va a captar, igual va a tener el virus, lo va a detectar, a pesar que estén muertos los virus. Entonces, ¡ay, tiene antivirus! Ya lo pasó ya. Solo que tarde el PCR. Ya los virus vinieron. Me acuerdo en época de pandemia, cuando estábamos locos todos, habían pacientes que salían y estaban riendo así, y tenía un poquito de resfrío y PCR positivo para COVID. Hay que aislarla, la tenés 5 días aislada. 5 días no podía moverse de su casa. Lina ahí encerrada porque nada más porque salió positivo. Pasó la enfermedad. Virus muertos. El PCR captó. Pero la ignorancia de nuestros epidemiólogos, no voy a decir nombre, decía, no, hay que encerrarlo, contacto cero con ese paciente. Y en esa época los discriminaban a los positivos. En el barrio decían, no, se tiene COVID, está encerrada. Uno con otro parece con COVID. ¿No? Normalmente ocurren en áreas rurales, bosques, campos, granjas, donde pueden encontrar roedores que albergan el virus, y el virus adquiere por inhalación de excrementos, orina, heces y saliva. La posibilidad de exposición a los antivirus es mayor cuando las personas trabajan, juegan o viven en lugares cerrados donde hay una infestación activa de roedores, o sea, la gente en el campo. Acá. Comienza con un prodromo febril, seguido por un aumento intenso de la permeabilidad vascular pulmonar y shock. Se debe sospechar cuando un adulto, además de sano, presenta edema pulmonar sin causa aparente, trombocitopenia. La letalidad hasta el 60%, como les mencioné. Y de verdad, de estos 10 pacientes que atendí yo, el que tenía más edad tenía 45 años. Los demás todos eran jóvenes. Trabajaban en San Antonio de Lomerío. ¿Quién conoce? Yo conozco todos. Humildemente. En caso de la fiebre hemorrágica con síndrome renal, fiebre, trombocitopenia, insuficiencia renal, tiene fase clínica febril, tóxica, hipotensiva, ligúrica, poliúrica, y la tasa de letalidad en casos graves alrededor del 5%. No he visto ni un caso de esta clasificación. Entonces, lo que ustedes van a tener a mano es una radiografía. Cardiomegalia. Pero una broncofonía. Sí, la bronco. Es que se puede ver el bronco. No hay el colorado, está ciego. No dijo. Así que es normal que te vean las notificaciones de la. Periodo de incubación. Periodo de incubación. No, pero sentencia, no. Oye, dijo periodo de incubación. Capacidad. ¿Qué patrón? A ver, y dar capacidad y dar. Vean que es una placa mal tomada para empezar. Porque tiene que verse la columna vertebral. Ya no hay costillas. Primero la columna. Si se ve bien la columna, podemos valorar esta placa. Apenas se nota, no se nota. Pero yo veo bastante lesión pulmonar, punteado. Patrón. Y acá igual mismo. ¿Qué patrón? Este patrón se llama en vidrio despulido en radiografía. Es como si le hubieran pasado al vidrio una lija y le hubieran puesto así, todo puntito. Todo.
es bilateral en ambos lados. ¿No? Pero como les dije, la radiografía está cumpliendo su último ciclo, está a punto de morir, está muy tonto, porque nos hace cometer errores a todos. Alta medicación sin evidencia realmente de lo que puede ser, porque no es muy específico, es sensible. Sí. Es que tiene edema. Es que Es está un con paciente edema. joven. ¿Saben por qué digo que es un paciente Sí. joven? El Y además botón tiene- aórtico apenas se nota. ¿No? Este es el botón aórtico. El corazón Corazón. derecho, que es la aurícula Hola. y el ventrículo, es pequeño, porque alguien me dijo hipertensión pulmonar. La característica de la hipertensión pulmonar es que el ventrículo y la aurícula derecha estén grandes. Y Yacendi me dijo que tenía cardiomegalia. Sí, tiene un poquito. ¿No? Mi corazón es más chico que este. Tiene un poco, las causas no lo sabemos. Puede tener chagas u otras cosas, pero no tiene hipertensión. Ahora se ve un edema pulmonar masivo. A ambos lados, vean en miga de pan, ¿no? Como un vidrio de fluido completo bilateral. Esto sí o sí lo tienen que revisar. Pero normalmente le va a llegar el paciente con pequeños lugares. Aquí, aquí y aquí. Ahí tienen que reconocer al paciente. Porque si lo van a ver así, yo lo voy a ver así. Porque el paciente, con esta placa, el paciente no puede respirar. Les juro que este paciente va a estar con la mascarilla aquí. Debe estar apenas. Vean, el vértice. Intersticial. ¿Quién me dijo qué tomografía es? Axial. Corte axial, una tomografía. De tórax. De abdomen. No, de tórax. Una tomografía de tórax sin contraste. ¿Qué? Ventana pulmonar. Entonces, la lesión inicial está acá en el vértice. Patrón intersticial. Porque en tomo podemos ver todo. Pequeña lesión en vértice, acá arriba. Ya en el medio donde está el corazón, vemos más lesión en vidrio despulido. ¿Verdad? Aquí engrosamiento de lo, y aquí más todavía. ¿No? ¿Por qué es ventana pulmonar? Porque todo el resto que no es parénquima pulmonar se ve blanco. Todo. Menos el pulmón. El pulmón está lleno de aire, tiene que verse negro. Negro. Pero no se ve negro porque hay lesión pulmonar. Entonces la ventana pulmonar es la mejor forma de ver tórax. Y como ya les dije, en neumonía, ante la duda diagnóstica de un paciente con neumonía, ustedes deben pedir una sonografía. ¿Qué pasa si el paciente tiene tos, fiebre, le duele el punta de costado, le ponen la saturación, satura 92, un joven, y le hacen una radiografía, y aquí yo no veo nada? María doctora, a ver si ve el algo. ¿No? No, pues, bueno, señora, usted está muy mal, le vamos a hacer una toma. Si tiene seguro médico, con todas las de la ley, todo muy así. Si no tiene seguro, señora, puede hacerse una toma. Sí, puede, qué señor, el ProSalud es más barato. Y van a poder apreciar esto. Y ahí, con toda propiedad, ustedes, si quieren, pueden tratar al paciente. Si quieren, pueden referirlo a un neumólogo, y el neumólogo va a estar agradecido de que ya le pasen el paciente trabajado, con tomografía, con hemograma, con gasometría, y va a poder tomar una decisión. Y va a decir, ese médico va a hacer bien las cosas. Porque le mande sin nada, imagínate. Referencia al neumólogo y sin nada hecho. Paciente con tos, ya no habla. Este es un paciente con edema pulmonar bilateral completo, masivo. Ya está intubado, porque vean el tubo acá.
Vean los sensores que están a los lados. Esto es los 3 días de ventilación mecánica, ya un poco mejor, ¿no? Y aquí ya el paciente extubado, ya. Los pulmones un poco más limpios. Todavía faltan las bases, pero ya esto es parte del tratamiento, ¿no? Como les digo, no hay tratamiento para coronavirus. No existe. Lo único que pueden hacer es darle corticoide, que es desinflamante, hidrocortisona, y darle oxígeno. Oxígeno terápico. Diagnóstico por PCR y el serológico por determinación de IgG, IgM, en ELISA o histoquímica de tejido. La histoquímica no he visto que hagan acá. Nunca. No se hace. El único que he visto es en pacientes con lupus eritematoso que hacen nefritis lúpica, le hacen una biopsia y ahí hacen los tejidos, ¿no? En eso sí he visto. ¿Cuál es el flujograma? Tu paciente con fiebre tiene mialgias leves, moderadas o ausentes. Tenemos que hacer riesgo epidemiológico. Si es alto, bajo. Si es alto, examen hematológico, plaquetas, linfocitos, hematocrito. Si es alto, radiografía de tórax. Si tiene patrón intersticial bilateral, realizar estudios virológicos. Si tiene patrón lobar, ya nos metemos a otra cosa, neumonía bacteriana, patrón lobar, con lo que decía alguien por ahí, broncograma aéreo, patrón lobar. Si el riesgo epidemiológico es bajo, controlar al paciente 24, no despacharlo, decirle que vuelva a consulta, ¿no? Pero si tiene todo esto positivo, hacer estudios virológicos para saber la causa exacta. Definición de caso, vamos a tomar la del Ministerio de Salud. Esto lo extraje del Ministerio de Salud del 2009. ¿Qué eran esos técnicos del Ministerio de Salud? Me ofrecieron ser técnico del Ministerio de Salud, pero tenés que ir a vivir a la sala. Yo iba a dejar mis viernes, mis sábados, por estar en el ministerio y después me van a decir, tienen que ir a la reunión de las citas en la plaza. No. De niño, yo ahí con mi banderita. A bloquear, Chulo, pompa. Me gusta mi libertad, ¿no? Siempre tengan su libertad ustedes, porque puedes tener un cargo porque te ofrecen cargos, ¿no? A mí me ofrecen cargos, pero se acaba la libertad, ¿no? El jefe ha dicho que tienen que estar todos a las 6 de la tarde. Apoyar, hermano, Evo. Sospechoso, persona que presenta fiebre superior a 38, mialgias, artralgia, cefalea, síntomas gastroenteritis, tos, dificultad respiratoria, que estuvo en zona endémica en las últimas 6 semanas. Esa es la respuesta a la pregunta. No es, estuvo en el campo. No, así no es los médicos, ¿no? Estuvo en el campo. O persona con cuadro respiratorio inexplicable que lleve a la muerte sin causa específica y que haya estado en zona endémica en las últimas 6 semanas. Caso confirmado, caso sospechoso que ha sido confirmado por laboratorio en Cenetrop, en el que se demuestra la infección aguda por hantavirus. Expuestos o contactos, se considera aquellas personas que han compartido con el caso sospechoso confirmado la exposición ambiental o fuente de infección. Ahí también es importante hacerle un seguimiento a estos casos que son expuestos o que han tenido contacto, más que todo en tuberculosis, ¿no? ¿Cómo se llama eso cuando alguien tuvo cerca a un tuberculoso? Combre, ¿no? Esos pacientes hay que tenerlo bien observados. Lo mismo, sospechoso, presentación compatible con definición de caso clínico, confirmado por laboratorio. No existe tratamiento. Tratamiento de soporte, ¿qué le vas a dar? Dale corticoide, dale oxigenoterapia. ¿Cuál es el corticoide mejor para dar? Me dice cuál y me dice por qué. Hay hartos, miren, hidrocortisona, dexametasona, betametasona, pueden darle lo que se dan los cursos de terapia,
Su mamá es. Y yo tenía que colarte la cita. Es que es a la misma hora, pero la otra fría sí, bueno. Pero hay miércoles a las 11:30. Después de Sion. Bueno, sí, mi muerte ahora. Ajá. Irresponsable. Ahí los cortisones ya son rápidos. Solo porque me encanta. Ataca a uno de asma, o el paciente está. Ahí, leíto vas a hacer. Así vamos. Vale, vamos a dar en la actual, en el libro. 250 miligramos, 100 miligramos cada 8 horas. Tienen hidrocortisona para que actúe lo más rápido posible. Pero así como llega, así también se va. Entonces, primero le dan dexametasona el primer día y después bajan a dexametasona. ¿Ya? Pero primero siempre la hidrocortisona. ¿Por qué? Porque actúa más rápido. Y la dexametasona está más tiempo en el cuerpo, es de acción lenta, prolongada, ¿no? Y luego, si quieren, pueden bajar a prednisona vía oral, 5 miligramos día, ¿no? Oxigenoterapia. La oxigenoterapia es por cánula nasal, es por mascarilla y es por mascarilla con reservorio. Y lo que yo conozco que es cánula de alto flujo. No vamos a hablar de la cánula de alto flujo porque no corresponde, pero vamos a hablar de la cánula nasal, de la mascarilla y de la mascarilla con reservorio. Hay 3 tipos. Cada una para qué sirve. Hay una teoría. ¿Alguna idea? ¿Alguien que es enfermera allá o enfermera? ¿Ellas saben bien? La cánula nasal se usa hasta un máximo de 50% de FiO2. 50% de FiO2 es igual a... Cánula nasal es igual a 10 por 3 iguales 30 más 21% del ambiente son 51. Cuando el paciente está menos de 10 litros, puedes darle cánula nasal. Ya estás llegando al 51% de FiO2 con cánula nasal a menos de 10 litros. Mascarilla, tu siguiente opción. ¿Cuándo das? Cuando el CO2 de tu paciente está bajo. ¿Cuánto es lo normal? 35, 45. Pero si tu paciente tiene 20, dale mascarilla. Porque necesitas que ese CO2 que está saliendo mucho se vuelva a entrar. Y si el paciente está con franca insuficiencia respiratoria, con 15 litros de oxígeno, dale mascarilla con bolsa de reservorio. No sé qué dice ahí. Bolsa de reservorio. ¿Por qué? Porque si está bien mal, ¿qué va a hacer el paciente? Bien mal. Alguien que haga la clínica, porque a mí se me ríe. A ver, si el paciente está con franca insuficiencia, ¿cómo va a estar la clínica? ¿Cómo va a estar? Aleteo nasal. No. El aleteo nasal es en bebé. No existe un hombre con aleteo nasal. Ese. A ver, hazlo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Hazlo. Uso de tores. Eso. No es respiración. El paciente está... ¿Inversa? Eso, más también. La oxidad es la que más se ve. Yo lo grababa. ¿Verdad? Palestica. Eso se llama uso de músculo accesorio, se llama paradojismo abdominal diafragmático porque el diafragma está a full, se llama asincronía tóraco-abdominal porque el abdomen y el tórax están en asincronía con tal de meter aire. Ahí ponle una mascarilla con reservorio porque el CO2 ya debe estar en 10.
Yo he ido a la emergencia y he visto CO2 de 5. Y el paciente, yo, ¿por qué no han intubado? Es que estábamos así, ¿por qué no han intubado? ¿Qué va a pasar con ese paciente si no lo intuban? Se cansa y deja de respirar. El único músculo que no se cansa es ¿cuál? El corazón. 24/7, 365 días al año. Es nuestro amigo fiel, está bombeando, no se cansa. Pero a ver, hacer con 1 hora de gimnasia nomás. Ya no va a dar ya. Va a ser paro respiratorio el paciente. Hacen paro respiratorio. ¿Por qué? Porque el diafragma se va a estresar, los músculos intercostales se van a estresar y él ya no va a dar, tanto que el paciente va a hacer esto. ¿Cómo se llama eso? No. Se llama gasping, se llama apnea. La última respiración antes de morir.